Buenas tardes, mi nombre es Germán Di Vela, soy productor agropecuario, vivo en Río Cuarto, soy prosecretario de APRESID, trabajo en comisión directiva hace ya 8 o 9 años y bueno, la idea de este taller es tratar de mostrar alternativas a algo que a todos nos está costando mucho, en particular este año, que es la producción de maíz. Como APRESID y como productor en particular, y más porque estar en una zona marginal, estoy convencido de la siembra de maíz y sé las dificultades que tiene, más estando a casi 450 kilómetros del puerto. Seguramente acá hay de todo, hay quienes como nosotros vende 2 camiones para cobrar uno, porque el otro se lo lleva el flete, y otros que estarán tal vez más cerca de los puertos. La idea de esto es buscar alternativas y creemos que esta sería una excelente alternativa para pensar en cómo sacarle un peso más al maíz, que es nuestro gran problema. Les voy a presentar a los disertantes, que es Jaime Del Pino, ingeniero agrónomo de la UBA, es coordinador del sector de maíces especiales de Cargill, desarrollo de programas de FLIN, ProAve y ProAve en Argentina, Uruguay y Paraguay. Carlos Joan, ingeniero también de la UBA, es un fitomejorador de los maíces FLIN, de Rusticana. Es presidente, además de Maíz Pisingallo Espinosa S.A. Hace más de 30 años que tiene experiencia como mejorador de maíz, sorgo y otros. Así que la idea es que ellos ya lo saben cómo es más o menos la dinámica, hablan, se presentan durante 15 minutos y después es un ida y vuelta. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a tratar de presentarles rápidamente y brevemente un pantallazo de los maíces especiales. Estos son un poco los temas que vamos a tratar. Hay muchos tipos de maíces especiales, pero vamos a tratar básicamente sobre maíces FLIN, alto aceite y algo de pisingallo. Vamos a ver la composición del grano, cómo son los tipos, cómo se usan. Vamos a ver algo sobre maíz FLIN, algo sobre alto valor energético, y después vamos a ver performance, alguna interacción genotipo-ambiente y algunas ventajas comerciales que después vamos a ir distribuyendo entre Jaime y yo. Todo empieza por el grano. El grano de maíz, tenemos que entender cómo es el grano para saber después los distintos tipos de maíces especiales. Básicamente el grano tiene un germen, tiene el endosperma y tiene el pericarpio. El pericarpio normalmente es una parte muy chica, 5 o 6% del peso del grano. En algunos maíces especiales tiene fundamental importancia, como por ejemplo el maíz pisingallo. La capacidad de expansión de un maíz pisingallo viene básicamente dada por el tema del pericarpio. Normalmente tiene un pericarpio mucho más grueso. Después vamos a ver algunos cortes de distintos tipos de maíces, pero digamos, tenemos que diferenciar en el endosperma la parte harinosa y la parte más córnea. El germen, que también es importante, especialmente para, por ejemplo, maíz alto aceite. Esto es un corte longitudinal y, digamos, una foto de distintos granos de maíz. El grano de maíz Flint se caracteriza por tener un endosperma vítreo, córneo. Esto es una matriz proteica, digamos, de almidón, y una matriz proteica que está, digamos, conteniendo los granos de almidón, y esa es una proteína, digamos, que no tiene mucho valor biológico, y, digamos, que tiene una gran cantidad de puentes disulfuro, que eso es lo que le da la dureza. El endosperma harinoso es mucho menos que en un maíz semidentado, donde vemos que la distribución entre endosperma harinoso y córneo es, normalmente para hacer un maíz Flint está calificado que tiene que haber más de 50% del endosperma córneo. En el maíz dentado normalmente la proporción de endosperma harinoso es mayor. En el caso del ProAve o los maíces de alto aceite, lo que se nota es una gran diferencia en el tamaño del germen. El tamaño del germen, digamos, el aceite está prácticamente todo en el germen, y ese aceite, digamos, entonces cuando nosotros seleccionamos por maíces alto aceite, estamos seleccionando indirectamente por tamaño de germen. Entonces la proporción del germen empieza a aumentar.
y no solamente la proporción, sino hay distintos genotipos que tienen mayor concentración de aceite, digamos, por kilo de germen. Algunos maíces, digamos, diferenciados son el maíz Flint, que después vamos a hablar un poco, el maíz alto valor energético, que es el alto aceite. También está el maíz blanco, que el maíz blanco en Argentina se hace relativamente poco, no es algo que tenga muy extensivo, y básicamente la diferencia es el color de endosperma. También hay algunos otros colores que se dan en el caso del maíz por las antocianinas, que ese es otro de los factores que pueden cambiar el color del maíz. Y uno de los especialidades también más comunes es la del pisingallo. Aún en el pisingallo hay alguna diferencia, que es, también tenemos el tipo de roseta. Hay rosetas que son lo que se llaman tipo mariposa, que es lo más común, es lo que comemos nosotros normalmente en el cine, y la roseta tipo hongo o mushroom. Este tipo de rosetas se utilizan para el pisingallo, que se hace envasado porque se rompe mucho menos, y también se utiliza para cuando se le pone esas coberturas de caramelos y distintos gustos. ¿Por qué? Porque se adhieren mejor y es más fácil, digamos, después para distribuirlo. Normalmente son un poquito menos, digamos, tender, que, perdón, la palabra, son menos tiernos, perdón. Y butterfly digamos, o mariposa normalmente son mucho más tiernos, y digamos, el negocio del maíz pisingallo es vender volumen. Entonces, lo que nosotros buscamos con el maíz pisingallo es a un mismo peso, después nosotros hacemos un volumen mucho mayor de maíz pisingallo expandido o por oro, y en la medida que tenemos mayor expansión, más volumen, es mejor, digamos, la rentabilidad de eso. El grano de tipo de maíz de pisingallo tiene prácticamente todo el endosperma es córneo y tiene una muy baja proporción de endosperma harinoso en el centro. Los usos del maíz son diversos, y mucho del uso que le damos al maíz es como consumo forrajero, digamos, desde la lechería, agricultura, digamos, ustedes lo conocen, pero hay maíces especiales que después vamos a ver un poco, el caso de maíz alto valor energético, cómo potenciaría el uso común forrajero. Y aún en el silo tenemos maíces especiales, por ejemplo con el BMR o baja lignina, que aumenta la digestibilidad de toda la materia verde. Entonces eso también es una especialidad dentro del maíz que funciona muy bien. En el caso de, digamos, hay mucho maíz especial que va para consumo humano. Entonces hay básicamente la molienda húmeda, la molienda seca, y muchos de los almidones que se extraen, los jarabes, el germen, son los distintos subproductos que tiene el maíz, que van a las distintas industrias. Es realmente impresionante la cantidad de uso que tiene el maíz, y los consumimos en un montón de cosas todos los días. Pero en nuestro caso, el maíz Flint, lo más importante que nosotros, digamos, todo el proceso que estamos haciendo en maíz Flint, tanto en mejoramiento y después todo lo que es la parte de originación y exportación, es para el mercado de los copos de maíz, la producción de lo que llaman los grits. Estos grits son, digamos, lo que hacen los copos de maíz, y es lo que tiene el mayor valor dentro de los molinos. Los molinos buscan tener la mayor proporción de esta fracción, y después hay otros tipos de sémolas, harinas y demás que se dedican a otras industrias, por ejemplo como la cervecera. La cervecera es una industria que consume muchísimo todos estos sémolas y grits cerveceros. También el maíz es tan noble que nos dan otros usos. Realmente, este fue el altar que usó el Papa Francisco en su visita a Paraguay, que fue espectacular, y realmente, bueno, ahí se ven todas las espigas. Un maestro, el tipo que hizo esto, me saco el sombrero, la verdad, y también un maestro Francisco. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en Flint. Los objetivos del mejoramiento en el programa Flint van siempre a conseguir rendimiento, estabilidad y calidad. Y esa calidad debe ser bonificable. Cada vez que hablamos de especialidades siempre comparamos el maíz con el maíz común.
Porque, digamos, cuando nosotros vamos a un productor y dicen, mira, yo tengo este maíz especial, bueno, siempre tomo la referencia con el maíz común. Y por eso los maíces especiales en muchos casos rinden menos. Entonces hay que ver el tema del precio o bonificaciones. Y la otra complicación que tienen los maíces especiales es que hay que saber que hay que no solamente tener rinde, sino hay que tener calidad. Pues si yo produzco algo y después no tiene la calidad que mi comprador necesita, no sirve. En el caso del maíz pisingallo, por ejemplo, si yo obviamente tengo mucho menos rinde que un maíz común, digamos, y el problema que tiene es que si yo no consigo buena expansión y buen tamaño y buena presentación, el maíz no cumple lo que yo necesito. En el caso del Flint, digamos, una de las características más importantes que nos piden, bueno, ustedes reconocen lo que es el maíz Flint tradicional, plata. El tema de la dureza es uno de los temas importantes. Esa dureza es por la cantidad de endosperma córneo que tenemos. La otra característica que le importa muchísimo más a la industria, pero en realidad a nosotros no nos interesa tanto desde el punto de vista del rinde o del acopio, es el tema del calibre. Nosotros tenemos que tener un calibre, digamos, calibre significa cuánto queda sobre una zaranda de 8 milímetros. Entonces, lo que queda por arriba significa que tiene un buen tamaño. Ese tamaño después, cuando va al molino y hace la molienda, da 3 trozos grandes que producen después los cornflakes o los copos de maíz. Si yo tengo un maíz que tiene un calibre menor, me da menos trozos. Entonces, la rentabilidad, digamos, para el molino es mucho menor. Entonces, la industria del molino, digamos, de la molienda seca, lo que busca es tener un buen calibre. Entonces nosotros tenemos que trabajar genéticamente para eso, manteniendo el rinde. Y una de las características importantes de todos los que van a consumo humano es la no presencia de organismos genéticamente modificados. Nosotros tenemos que estar por debajo del 0,1%. ¿Para qué? Para que nosotros estamos yendo al mercado europeo con todos estos productos y, digamos, hay una cuestión muy importante para la importación de estos productos. Ahora vamos a ver, eso es tal vez uno de los problemas más grandes que tenemos en lo que es la industria. Por un lado, nosotros tenemos que trabajar desde la semilla parental para asegurar que no haya contaminaciones con otros maíces, y después hay toda una serie que le voy a pedir a Jaime que por favor siga. Dos palabritas nada más con esto para apurar un poco. Esto, como dijo Carlos, va a Europa básicamente, el 90% va a Europa y es con la exigencia del no GMO. Kellogg's es el mayor comprador de este tipo de maíz que hacemos en Argentina y nos exige eso. Y si bien hay mucha gente que está haciendo Flint hace años y lo sabe hacer bien, hay que ser prolijo para hacer esto, y desde el punto de vista de las empresas tenemos que ser prolijos nosotros en darle a ustedes una semilla que sea libre de GMO para partir de algo que no esté contaminado. Entonces, lo que hacemos como empresa es auditamos todo el proceso desde la semilla parental, desde la producción de semilla parental, desde la multiplicación de semilla parental, desde la producción de la semilla de librio que van a tener ustedes, que salga libre de GMO. Y después, ustedes a campo lo que tienen que hacer es buscar la manera de que eso no se contamine. Antecesor soja, que esté mínimo 300 metros de otro maíz, y después todo lo que es la limpieza de la maquinaria que involucra un cultivo con un maíz Flint. La sembradora, la cosechadora, las tolvas, los camiones, todo eso que esté limpio. El mayor problema se presenta en los camiones que llegan a puerto, porque en los buches tienen, ahí se ve la foto de arriba a la derecha, soja o... no, para atrás, ahí. En la foto allá, generalmente eso se encuentra, ahí hay mucha soja metida en los buches, o hay soja metida en la rueda de auxilio, o hay soja, granos de soja metidos en el paragolpe o en la lona. Cuando el camión vuelca, tira todo eso ahí. Ahí se toma una muestra, esa muestra se hace una pasta, cuando se hace el check de GMO, se salta que es RR positivo, y ese camión se rechaza. Así que en ese aspecto nosotros tenemos que ser muy, muy estrictos, y ese camión se rechaza. No hay mucho rechazo, pero bueno, son donde uno ve más problemas de este tipo. Sí, el tema es que uno tiene que estar atento y saber que esto cómo funciona para no comprometer después una producción que ya está después en cosecha y ya no se puede arreglar. Y a lo mejor llegamos a cosecha en óptimas condiciones y después arruinamos solamente con una mala logística. Estos son unos ensayos que ha hecho la Universidad de Rosario, digamos, sobre el tema Flint versus los dentados, que siempre es un tema. Dice, bueno, ¿cuánto rinde un Flint? ¿Cuánto rinde un dentado? Acuérdense, los dentados están, digamos, trabajándose
digamos, no solamente para mejoramiento genético, sino que están incorporando toda la biotecnología, por lo cual tienen una ventaja. El mejoramiento de maíces Flint ha seguido siendo siempre, digamos, tradicional y, digamos, lo que estamos viendo es que estos son distintos años y vemos que entre el 15 hay una merma entre 15 y 20% de rendimiento en el promedio de los maíces Flint. Sin embargo, hay algunos Flint que, digamos, rinden, digamos, hay diferencias entre distintos tipos de maíces Flint. Hay Flint que rinden más y hay distintos tipos, digamos, de estrategias dentro de los híbridos. Hay híbridos que dan muy buen rinde, muy buena dureza, digamos, y no tan buen calibre, y hay otros híbridos que dan muy buen calibre, o sea, muy buena calidad comercial y poco rinde. Entonces, normalmente lo que tratamos de hacer es generar, digamos, un balance entre distintos orígenes de germoplasma, y hay mucho germoplasma Flint tropical que se está usando en el norte para mejorar todo el tema de calibres. Una observación de esta fotografía. Esto lo ha hecho Lucas Borrás y Santiago Tamaño, evaluando básicamente materiales templados Flint contra templados, digamos, transgénicos, dentados transgénicos, ¿no? Y es promedio contra promedio. Ahí se destacan algunos híbridos. Seguimos el otro. Bueno, vamos a hablar. ¿Alguno ha sembrado Proave anteriormente? ¿No? ¿Conocen lo que es el Proave? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Vamos a empezar. No, está bien. Anoche jugó River, después de 19 años somos campeones, y esta foto es... vamos. Esta foto, más allá de la perfecta aptitud combinatoria de esos colores, quiere demostrar otra cosa, o significa otra cosa. El programa aceite en Argentina se comenzó hace más o menos 20 años atrás, entre un convenio que hicieron las firmas Monsanto y Cargill, ¿de acuerdo? Esa firma se llamaba Renesen. La forma en Argentina de comenzar a tener un maíz con más aceite y proteína y que no disminuya el rendimiento fue lo que se llama una asociación varietal. El productor compraba una bolsa de 80.000 semillas con un 90% de un híbrido, 90% de las semillas, o sea, 72.000 semillas, de un híbrido simple androestéril, no producía polen, y el 10% de otro híbrido simple que tenía 13% aceite. 13% es mucho aceite para un maíz comercial, ¿de acuerdo? Pero con ese aceite, en el momento de la floración, polinizaba y le concedía el aceite al resto de las plantas. Eso era una asociación varietal, y a este año llegamos con eso, y nos dio tiempo a hacer con Rusticana, digamos, lo que es el Proave, que es la nueva línea de maíces de alto aceite en Argentina, el programa Alto Valor Energético. En definitiva, lo que es un Proave es un tipo de maíz, como dijo Carlos, con un embrión más grande, en donde guarda mayor cantidad de aceite y de proteínas, o sea, lo hace más nutritivo desde el punto de vista. Ahí en la imagen de la izquierda, donde están esos maíces, ven un maíz dentado y un maíz con gran cantidad de aceite, ahí se ve el embrión. Vamos al otro. Digamos, para dar un poco las características del maíz Proave, es un producto único a nivel mundial. No hay a nivel comercial en ningún otro lado del mundo alguien que esté trabajando con esto, ¿de acuerdo? Hoy en Argentina tenemos más o menos unas 60.000, 70.000 hectáreas con esto, estamos entrando en Paraguay y en Uruguay. ¿Y por qué no hay gente trabajando con esto, empresas trabajando con eso? Porque hacer aceite significa para el cultivo de maíz un mayor costo energético. O sea, hacer aceite cuesta más que hacer proteína y cuesta más que hacer almidón. Entonces las empresas van por el almidón, no por el aceite. Nosotros como empresa lo que tratamos de hacer es darle un sentido diferente, hacer algo especial de este grano, dirigirlo hacia la parte nutritiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo logramos esto? Es, bueno, con Rusticana, que hace años viene trabajando en Flint y que tienen buenos materiales Flint en cuanto a ciclo, periodo de llenado largo, un endosperma duro, pesado, bueno, es combinar el aceite con algo más pesado, ¿no? Con un almidón liviano, y que tengan un mayor periodo de llenado para poder cargar con más aceite sin deprimir rendimiento. ¿Por qué fracasó esto en el mundo, en esa empresa que era entre Cargill y Monsanto? Porque básicamente en Estados Unidos el tipo de maíz que tienen es un maíz muy dentado, con almidón muy harinoso y con poco periodo de llenado. Entonces no pudieron en Estados Unidos llegar a tener maíces de alto aceite competitivos. Claro. Acá Santiago, que es el breeder del Proave, me comenta que los Flint en general tienen un poco más de aceite que los maíces dentados. Un maíz dentado está en 3,5, un maíz Flint puede estar en 5, entonces el salto era menor, ¿de acuerdo? El 100% en este caso de los híbridos son autofecundos, todos tienen polen, son híbridos en general BT, son tolerantes al glufosinado de amonio,
El manejo del cultivo no es como el manejo de un cultivo Flynn, acá no hace falta aislarlo de otro cultivo, pueden poner otro híbrido en el mismo lote, no hace falta aislar 300 metros, no hay por qué limpiar ni la sembradora ni la cosechadora, o sea, desde ese punto de vista es parecido a lo que es un maíz común y apunta, digamos, a la excelencia en lo que es calidad nutritiva. Y después también quién recibe este tipo de materia, de material o de grano. En el resto del mundo recibe algo que tiene siempre 7,3, 7,5 de aceite, mucho más parejo. Para esa gente, para esa empresa, esto va mucho al sudeste asiático, es más fácil hacer las raciones y menos costosas, porque siempre le llega con el mismo nivel de uniformidad en cuanto al aceite. Igual que el Flynn, la demanda y la logística están aseguradas y bueno, lo que se busca con esto es un incremento en la rentabilidad con este programa. Un poco para los parámetros entre un maíz común y un maíz ProAve. Proteína 7,5, un 20% más, 8,59, eso es lo que tiene un ProAve. En cuanto a aceite, aumentamos en un 100%, de 3,5 a 4,5, pasamos a 7,5, 8,5. Ir más arriba en aceite significa hacer más inestable el sistema. La idea es nuestra estar en 7,5, no sobrepasarnos mucho más de eso. Eso lo que hace es básicamente aumenta la energía más del maíz, que ya de por sí es un alimento energético, la llevamos de 3,2 a 3,5. Después, bueno, aumentan algunos minerales, aumentan algunas proteínas y baja lo que es ir al almidón en un 5 o 10% baja el porcentaje de almidón, de 61 a 67. Agrego una cosa, en la calidad de proteína. La calidad de proteína que tiene estos maíces es mejor que el maíz común. Entonces, y como tiene más germen, tiene probablemente una parte de esa ventaja competitiva que tienen en nutrición animal, se debe no solamente a la mayor energía, sino a la mayor calidad proteica que tienen estos maíces. Bueno, esto es un poco lo que veíamos. ¿A qué está destinado este tipo de maíz? A todo lo que es la producción secundaria, llámese cerdos, llámese aves, pavos, la industria lechera o si no, engorde de ganado. La mayor parte va a Europa. Hoy día estamos tratando de haciendo evaluaciones acá para ver en el tema de ganado y poder entrar al mercado interno para ese tipo para esta finalidad. Dale, Charlie. Un poco qué productos son los que hay hoy día de ProAve. Este fue el primer año, hay 3 productos, aquí figuran 2, que es el AB452 BTL y AB455 BTL. Acá están comparados contra, digamos, una serie de ensayos que hace Cargill en todo el país. La línea punteada es la línea media promedio de los ensayos y estamos viendo que en ambientes de muy buenos ambientes de 120, 130 quintales, quedamos un 10% abajo con estos dos materiales. En ambientes medios de 80, 90 quintales estamos un 5 o 6% abajo y en ambientes un poco más bajos ya no hay tal diferencia. Ahora, lo que nosotros buscamos no es maximizar un potencial, si no, no iríamos por el aceite. Buscamos otra cosa, una rentabilidad por hectárea, ¿de acuerdo? Ahí hay un producto que no figura, que es el AB467, que tiene 9% de aceite. Ese está destinado, como decía Carlos hoy, al tema de silaje, al picado del maíz. Porque pretendemos, si el maíz es un valor nutritivo, digamos, energéticamente nutritivo, vamos a darle más energía a ese maíz, a ese picado. Vale. Vamos rápido, poco tiempo nos queda, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. Bueno, un poco el manejo. En el caso de estos materiales, la idea no es maximizar un potencial, sino de tener un buen rendimiento y con una buena calidad de grano. En el caso del Flynn ya habló Carlos, y en el caso del alto aceite es que tengan una buena cantidad de aceite y que no depriman rendimiento. O sea, el aceite es muy estable, no cambia. Lo que puede llegar a bajar, si ante una muy mala condición, muy mal manejo, es bajar algo el rinde. ¿Es importante la fecha de siembra? Sí, en el caso de Flynn, porque estamos dividiendo nuestro programa en lo que es la zona templada y en la zona tropical o subtropical. O sea, toda la siembra temprana, pretendemos que el Flynn lo siembren temprano para que lleguen en abril al puerto y se termina de sembrar allá en lo que es el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, Chaco también, que son ya, digamos, con despachos tardíos a Rosario. Todo sale por Rosario el tema del Flynn. En el caso del ProAve también, básicamente hoy día el programa digamos, abarca todo lo que es la zona pampeana húmeda. Densidad, bueno, hay que darle a cada planta el mejor ambiente, o sea, no pretendemos que se haga con exceso de densidad, en general son híbridos, muchos de los Flynn con muy buena espiga pueden meter hasta 22 hileras, o en algún caso de los Flynn templados que vimos hoy hasta 12 espigas por planta. En el caso del ProAve igual, no pretendemos que la densidad sea alta. En el caso del Flynn y en el caso del ProAve, la calidad de semilla tiene que ser muy buena, sobre todo en el Flynn. ¿Por qué? Porque tiene que haber una rápida implantación. Eso acompañado con una buena, digamos, nutrición fosforada, evitamos, digamos, en el caso del Flynn,
el tema del cogollero, de algunas plagas que al no ser transgénicos pueden influir bastante. O sea, lo que necesitamos es rápidamente ese cultivo se implante. El nitrógeno es sumamente importante, sobre todo para lograr lo que dijo Carlos, dureza en el grano, y en el caso del alto aceite, para tener un buen nivel de aceite en el grano, aunque no es tan variable ahí. Y seguir la siguiente, vamos. Sí. Estos son unos ensayos que hemos hecho con el híbrido 426, que es uno de los híbridos más conocidos para producción de Flint. Básicamente lo que estamos viendo acá es sin fertilización, con una fertilización en B4 y con una fertilización después en prefloración. Una de las cosas importantes que se ve es en la dureza, cómo aumenta la dureza. Aún podemos conseguir buenas mejoras de calidad con una fertilización tardía en prefloración. Y digamos, también el peso hectolítrico, el índice de flotación, que también va con la dureza. O sea, mientras menos flota, más duro es. O sea que la calidad nutricional del ambiente nos da una buena calidad. Sí, acá lo que muestra Carlos, esto lo hacemos con el INTA Pergamino, con el ingeniero Alfredo Sigilo, hace del año 2010 que estamos viendo con él, digamos, interacción genotipo-ambiente para este tipo de materiales. No solamente se aumenta el rinde, y ahí ven que un material Flint que no tiene tecnología puede rendir bien, sino que se mejora mucho la calidad. O sea, se aumenta el rinde a través del número de granos y el peso de los granos, pero también se aumenta mucho la calidad. En términos generales, las siembras tempranas mejoran el calibre. Las siembras tardías aumentan la dureza. Yo puedo tener un híbrido que tiene muy buena dureza y, digamos, no tiene tan buen calibre, me conviene sembrarlo temprano. Mejor ambiente, mejor rendimiento y calidad. Vamos al otro. Un tema. Los Flint, dijimos hoy que no tienen biotecnología, pero son materiales en general, los de Ruticana, que tienen una gran aptitud defensiva. ¿Por qué digo yo esto? Tienen tallos de excelente calidad, son muy buenos para lo que es Anthracnosis y Fusarium. Es un tallo que sí permanece con vida hasta ser esencia, transmitiendo bien todo lo que tienen que transmitir. Tienen una excelente calidad de hoja en cuanto a roya y demás, y a tizón para el norte. Pero, bueno, hay ciertas plagas que tenemos que controlar. Entonces, lo que hemos hecho ya con DuPont, hace 4 años que venimos trabajando con DuPont, haciendo un desarrollo de la droga del coragen en maíz. Y ya el año pasado fuimos los primeros a nivel mundial de curar la semilla, toda la semilla que vendía Cargill, digamos, iba curada con Lumivia, que es la droga del coragen. Y este año de vuelta, eso es un gran logro que se hizo junto con DuPont, y controla perfectamente bien lo que es Spodoptera hasta B4. Y controla también todo lo que es el resto de insectos de suelo, llámense gusano blanco, cortadoras y demás. Lo que no tiene buen control en el caso de Lumivia es sobre Delphacodes, la chicharrita que transmite el mar del río Cuarto, pero en el resto de los productos actúan bien. Lo que sigue ahí es cómo controlamos la Spodoptera en el resto del cultivo, ¿no? O sea, salimos con una diamida, pasarse después a algún piretroide para no generar resistencia y volver a una diamida en prefloración. Dale. Bueno, y finalmente, un margen bruto que en realidad resumen todo lo que es el tema de especialidades y por qué un productor busca hacer un maíz de ese tipo, cuando se asume que tiene algo menos de rendimiento. Bueno, hay ciertas facilidades a la hora de comprar la semilla, armamos packs, semillas más baratas, financiación y demás. Acá hay un margen bruto que está hecho para 300 kilómetros de puerto, van a ver ahí, para un maíz de $110 por hectárea, comparándolo contra un dentado transgénico que rinde 9.000 kilos, un Proave con 8.100 kilos, digamos, está un 34% arriba en el margen bruto de este, y un Flint con 7.500 kilos está un 80% arriba que este maíz. Este rinde podría llegar a estar en 7.300 para igualar este número, y este rinde podría llegar a estar, debería estar en más o menos 6.000 kilos para igualar este número. Ahí ven la diferencia. Lo que se busca es no maximizar un potencial, sino tener un negocio diferente. Y lo que se busca es que el productor no haga el 100% de esto, sino que haga algo con esto, alguna proporción de sus siembras, y tenga logística y tenga algo asegurado con esto, nada más que eso. Bueno. Sí, yo para terminar vuelvo a recalcar esto, el caso de estos son mercados de nicho. El nicho tiene un determinado volumen. Por ejemplo, el Flint se producen 300, 350.000 toneladas por año, y si pasamos mucho más de eso, empieza a haber mucha disponibilidad de producto y pocos compradores, entonces cae el precio. Lo mismo, esto ha pasado mucho en Pisingallo. Este año los que hacen Pisingallo sabrán que los precios son, todavía tenemos mucho stock del año pasado, y eso tira los precios muy muy abajo. Entonces hay que saber cómo manejar el mercado. Perdón, me olvidé, por ahí lo más importante es
En el caso del alto aceite, la bonificación por tonelada de $7 neto, esto no va con el precio del maíz, y en el caso del Flint va de 23 a $27 según sea en zona templada o en zona tropical. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les hago una pregunta para, precisamente de acuerdo a lo que vos decías recién, Carlos, de esto de manejar el mercado. ¿Quién lo puede manejar? O sea, uno como productor compra la bolsa y no sabés en realidad cuántas hectáreas se están vendiendo en el país. Un poco con lo que pasó con el garbanzo, ¿viste? Que se destrozó, te jugaste y se destrozó. ¿Ustedes tienen manera de manejarlo? ¿Hay una estrategia? ¿Qué crecimiento tiene esto hacia adelante? Sí, yo te diría, digamos, desde el punto de vista, el mercado, digamos, depende de cada especialidad, ¿no? En el caso del pichinggallo, bueno, hay muchos, digamos, gente que exporta, procesadores, hay gente que le gusta hacer su negocio y esperar y ver qué pasa. El problema es cuando, en estos años donde decís, bueno, el maíz no vale nada, yo quiero hacer maíz igual, bueno, me tiro a sembrar, total, después algo voy a hacer. Y eso es lo que va en contra del negocio. O sea, en definitiva, es un péndulo. O sea, este año probablemente se haya muy poca siembra de pichinggallo y eso va a generar que se consuma el stock y que vuelva a su nivel normal. En el caso del Flint, por ahí está más organizado, digamos, pero también hay gente que dice, ¿por qué? Porque depende también de la provisión de semilla. Entonces, en muchos casos, depende de las especialidades, tenemos que ver, vos querés hacer hoy maíz alto aceite en Argentina y no hay mucho que provean. Entonces, Voy a hacer una observación respecto de lo que es el Flint. Hoy en día en Argentina hay muchos productores que quieren hacer Flint, acá y en el norte, porque lo ven como algo viable todavía sin que le dé negativo. O sea, pero nosotros como empresa tenemos que tener la responsabilidad de no sobreofertar en semilla, porque si no el negocio se cae, para ustedes y para nosotros, es así. Entonces es como que uno va regulando el mercado y la demanda de los productores. Es lamentable, pero sí, pero no nos queda otra. Y en el caso del alto aceite somos los únicos a nivel mundial que estamos trabajando con esto, o sea que no va a ocurrir nunca eso. Sumo a esto que no solamente hay que pensar internamente la semilla y demás, sino que hay que ver también qué pasa con el mercado, digamos, afuera, ¿no? Por ejemplo, hay otros productores que están ingresando en algunos mercados, por ejemplo, el pichinggallo, Brasil pasó de ser neto importador a pensar a exportar. Entonces, no sea, hay que tener cuidado con el Flint, digamos, manejémoslo bien en Argentina, no sea cosa que un día alguien se despierte y pueda hacer Flint, que todos quisieran hacer el Flint para poder entrar en el mercado europeo, pero hasta hoy, digamos, durante años nos hemos mantenido incólumes, por suerte. Una pregunta, Reynolds está metido Cargill y Monsanto. ¿Por qué no hacen lo mismo que hacen, por ejemplo, Dow con el girasol oleico, donde te asegura una cantidad, un precio, cerrás un precio y cerrás una cantidad de toneladas o de hectáreas? Esto, si vos no le fijás una cantidad y un mercado seguro, no va a avanzar nunca. Ya lo hemos visto en la canola, hace más de 30 años que está, sembramos, nos clavamos. Entonces no hay manera de que ustedes como semilleros, si les interesa sembrar 350, 500.000 toneladas, lo que sea, hay mercado para hacerlo, y hay productores, pero si no está asegurado el mercado no lo vamos a sembrar nunca, por más que sea buenísimo, ¿viste? Sí. Respondo. Desde el punto de vista de Cargill, como dije hoy, lo que hacemos es determinada cantidad de semilla y aseguramos al productor toda la demanda y la compra por parte de Cargill de todo lo que se produzca de esa semilla. Eso está claro. Sí, hacemos un contrato. Sí, perfecto. En el caso del maíz Proave es algo diferente porque hay algunos productores que se quieren quedar con la producción para alimentar su ganado, entonces es distinto. Pero también en la mayor cantidad de esa producción hacemos un contrato de palabra con el productor para que nos vuelva el cereal y poder exportarlo. ¿Qué tal? Quería consultarle por la densidad de siembra del maíz Proave que se recomienda. Pregunta difícil.
Yo creo que es una pregunta que hay que responderla al día que uno va al lote a sembrar y ver cómo está ese lote. O sea, cómo está en cuanto a su disponibilidad hídrica, si está en capacidad de campo, si tiene napa, si uno ve en los informes meteorológicos que se va a llover. Y esas son, digamos, todas condicionantes de la densidad. Lo que sí decimos siempre es ir por menos, no por más. Yo prefiero pecar por algo de menos que ir por arriba, por exceso, ¿no? Me he cansado de ver en mis 30 años que voy dando vueltas por los campos, ver maíces que en floración fracasan por el exceso de plantas que hay. Entonces, y aparte el maíz es increíble lo que puede llegar a dar por planta una espiga, 200, 250 gramos, y eso compensa por ahí la poca densidad. Este año pareciera ser que va a venir bien en cuanto a lluvias. Bueno, habría que ver con qué densidad, por ahí subirla un poco más, pero no me animo a dar un número, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Cuanto a la fertilización con nitrógeno, que ahí mostraban respuestas en dureza en los Flint, ¿qué criterio tomamos como para comparándolo con un maíz común? O sea, ¿cuánto más de requerimiento tendrían estos maíces? En realidad, digamos, nosotros nos pusimos a investigar un poco. El tema del Flint siempre estuvo asociado a peores ambientes. Entonces era como que el mercado de Flint era, bueno, el híbrido barato que se siembra en la zona oeste, que se le da los peores lotes, y eso trajo aparejado problemas de calidad. Empezamos a tener problemas de calidad. Entonces una de las cosas que vimos es, bueno, en realidad el maíz Flint hay que darle buenas condiciones. Es decir, yo te diría, como un maíz común. Y aún todavía lo que se ve, por eso esas siembras tardías, que dice, bueno, la dureza mejora con las siembras tardías, en realidad parece que es un efecto, digamos, más de la mineralización que hay en siembras tardías, que es mayor, entonces tenés más disponibilidad de nitrógeno y eso mejora la calidad. Entonces yo te diría, fertilizar como fertilizas un maíz normal. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a tener buen rinde y vas a tener una muy buena calidad, que es lo que necesitamos, los dos. Buenas tardes, yo soy de Cargill y una observación que no sé si quedó de todo clara cuando hablan del tema comercialización, es que en estos programas Cargill asegura y se compromete a comprar la producción. Y con respecto al tema del precio, que alguno preguntó, el precio de estos dos programas, tanto Flint como Proave, tienen el mismo precio que el maíz duro, que el maíz general, que el maíz común. Eso es importante desde el punto de vista de que alguno preguntó de si saturaban el mercado o no, de la superficie de siembra y demás. Solamente eso. El mismo precio que el maíz común. Más la bonificación, pero el mercado se rige por el precio del maíz común. Lamentablemente ya tenemos que cortar porque viene el otro grupo, así que cualquier cosa, Carlos y Jaime están acá. Muchas gracias.